Hola, yo soy Sandra Salazar. Y yo, Juno en Raya. Y juntas somos tu dúo favorito. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema súper importante que tiene que ver con cómo comunicarte bien. ¿Por qué elegimos este tema? Hemos platicado varias veces entre nosotras. Y nos dimos cuenta que no nos comunicamos bien. A veces. No, más bien, o sea, nunca vamos a aceptar si nosotras nos comunicamos bien o no, pero hemos platicado de cosas que nos han pasado en el trabajo con otras personas que han concluido en súper malos entendidos y eso es derivado a una falta de una buena comunicación. Que este es un tema muy profundo porque hablar de la comunicación en general es demasiado complejo porque es tu comunicación con tu círculo más cercano, pero de tu círculo más cercano ahora es personalmente con cada uno, pero después tu comunicación con gente del trabajo, pero no es lo mismo con tus homólogos, con los que te llevas como brothers, como con gente que solo es tu compañerito, compañerita de trabajo. Es un tema muy complejo, ¿no? La Sí, comunicación. no, y además justo tienes que cuidar cómo te comunicas con tal persona, con otra persona, porque además tú puedes decir, a ver, yo me voy a comunicar abiertamente, voy a ser muy transparente, voy a decir exactamente lo que pienso y a veces ni siquiera es tan bien aceptado, entonces tienes que saber con quién puedes comunicarte transparentemente y con quién no. Que en algún momento me acuerdo que mi mamá decía que la maestra de mi hermana de la primaria siempre les decía que era bueno comunicarse transparentemente, pero en algunas ocasiones había que maquillar algunas palabras. O sea, no maquillar en el aspecto, o sea, yo que soy más grande, lo entiendo que no maquillar en el aspecto de hacer una palabra, o sea, no decir lo que piensas, sino ¿Cómo decirlo? cómo decirlo. Claro. Sí, porque puedes decir cualquier cosa, pero el cómo lo digas, eso puede impactar a una persona de manera diferente. Sí, por eso justo yo decía que también tienes que tener cuidado de saber a quién se lo estás diciendo, porque eso va como lo que decía tu mamá, no siempre, o sea, puedes tener una persona que puede ser súper directa, súper honesta, súper todo, y te lo va a tomar bien. Sí. Y ya hay alguien que a lo mejor tú estás siendo honesta, no tiene nada de malo lo que estás diciendo, y a lo mejor no lo toma bien. Entonces ese también puede ser un conflicto. La neta es que yo sí en el trabajo, por temas de comunicación que han tenido conmigo, ha sido como algo se rompió dentro del Otso, porque sí he sentido como ya, como que dejé de admirar a esa persona, más allá de perderle un respeto, como admiración, como de, yo te tenía como en un, ¿cómo se puede decir? Como en un nivel diferente, como más como profesional. decimos, en un pedestal. Sí. Pero lo que entiendo es que por no comunicarse bien, Sí, por no comunicarse pum, bien. se cayó del Sí, pedestal. por los comentarios que ahí llegan a hacer, ahí ya se cayeron del pedestal. Y sí es feo porque pues hasta cierto punto se pierde justo el respeto, es que hablemos del respeto sin dejar de ser profesional. Se pierde como un respeto hacia esa persona, pero es admiración, ¿no? Pues sí, porque, o sea, al final de cuentas, si algo, como que la palabra, o sea, la palabra que es parte de una comunicación es muy impactante o muy importante. Entonces, cuando alguien usa mal sus palabras, es en donde tú, pues eso, puedes dejar de admirar a alguien o puedes ya no verla de la misma manera, ¿no? Para hablar un poco más de carnita y no tanto de ejemplos al aire, vamos a comenzar con una dinámica que son las preguntas. Entonces, vamos a hacer diversas preguntas y cada una las va a responder. Entonces, Sandy, ¿cuáles son los comentarios que te han hecho en el trabajo que tienen que ver con la comunicación en donde tú dices, híjole, aquí pudo haber mejorado o algo relacionado al tema? O sea, en el trabajo, yo creo que a mí me ha pasado mucho que hay dobles diálogos. O sea, de pronto te dicen una cosa y tú vas a la marcha con eso y después llega un punto en el que te la cambian. O sea, y entonces como, ya no entendí, ¿sabes? Pero te la han cambiado en el aspecto de que se hacen los que no te dijeron eso. Pues como si te hubieran dicho lo contrario. Voy a ser como un poco más explícita. O sea, en algún trabajo que tuve, por ejemplo, me dijeron, tu prioridad es esta,
¿no? Ajá. Darle seguimiento a este tema, esta otra cosa, no te ocupes tanto, ¿no? Entonces, pues yo lo entendí y le di la prioridad a lo que me dijeron y lo otro fue como mi segunda prioridad y lo fui descuidando un poquito. Bueno, no descuidando, sino como que esto era lo que yo le tenía que poner foco. Y de pronto llegó un punto en el que ya se volvió en un regaño como de ¿por qué esto no importaba? ¿Y por qué no hiciste esto? Y yo, ¿cómo? Pues Claro, tú me dijiste que esto era lo te importante y dijeron que esto que no era te importante. dijeron que inflaras globos azules Ujú, y no que adornaras con cartulinas. exacto. Y entonces yo inflé muchos globos, los puse bonito y las cartulinas X. O sea, compré cartulinas, pero compré cartulinas X. Y entonces después me dijeron como de que los globos X, o sea, podrían estar ponchados y no pasa nada. Y las cartulinas debían de ser las mejores, la Ajá. mejor calidad y con la mejor impresión del mundo. Y yo es como, no es cierto, tú no me dijiste Sí. eso. Pero entonces llegó un punto en el que ese diálogo me lo dijeron ya cuando, Habías terminado de pues era inflar. como demasiado tarde, Sí. ¿sabes? O sea, como que entonces yo parecía que yo ya había hecho todas las cosas mal Ujú. y es como, o sea, o sea, casi como de te hubiera grabado, ¿sabes? O Sí. sea, porque tú me dijiste todo lo contrario hace 6 meses. Que este es un ejemplo porque como para hacerlo un poco más ilustrativo, como este tipo de mensajes, pero sí es cierto, a mí también me ha pasado eso. O sea, como que en algún momento es de, pero ¿por qué no hiciste esto? Y tú, pero ¿por qué tú me dijiste? Tú me dijiste que no era. Más adelante voy a hablar sobre una frase que dentro del trabajo, en temas de comunicación, es de las cosas que más me revientan y que tiene que ver justo también en esta situación. ¿Qué ha pasado en estas situaciones? En donde te dicen que infles globos azules y que dejes las cartulinas a un lado. Pero ahorita vamos a tocar ese Pero tema. tú, Eh, a mí me dieron una retroalimentación que me pareció bastante interesante porque desde el punto de vista de un líder tiene que prepararse para brindar retroalimentación a su equipo. Justo lo que platicábamos un día. Tus palabras son un arma y con esa arma tú puedes ayudar a la persona o puedes tal cual darle los peores comentarios como para hundirle, ¿no? Entonces, dentro de la retroalimentación que me dieron en algún momento de esas de medio año, surgió el tema de, Yunuen, bueno, estás haciendo tus cosas muy bien, en general tu rutina, tus actividades, tu bla, 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 pero mi retroalimentación es, tienes que trabajar con tu energía femenina, porque tu energía masculina la tienes más elevada. Y yo así de, bro, o sea, ese fue uno de los comentarios de los cuales sí me decepcionó ese momento. es que sabes que, o sea, también, o sea, es que tiene mucho que ver porque, ¿por qué te decepcionó? Porque, ¿qué tiene que ver la energía masculina y femenina en un ámbito laboral? Seguramente, si nos vamos de otro lado más profesional, el comentario iba más ligado a la comunicación, Ujú. yo creo. Cómo yo me comunicaba con ciertas figuras. Pero ¿por qué sacas el comentario de energía Ujú. femenina y masculina? Ujú, que justo te pregunto, porque también tiene que ver, como yo te decía en un principio, de lo que decía tu mamá de maquillar las cosas, porque depende de quién lo está escuchando, porque si te toca una fibra que la persona no sabe alguna, tampoco lo vas a recibir de la mejor manera. A lo mejor alguna otra persona diría, ah, perfecto, ¿no? O sea, como que, no sé, lo tomaría como de una manera distinta. Pero por eso cuando eres líder, es como que tienes que tener mucho cuidado en qué mensajes lanzas o cuáles son tus diálogos, porque justo tienes que hacerlo de una manera como sí directa, pero que no pueda haber algo que se malinterprete o que se entienda de una forma que digas, bro, ¿por qué me estás diciendo eso? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la Sí, otra? no me enojó, o sea, en ese momento no es que te haya tocado como una fibra sensible, no me enojó, simplemente para mí fue un comentario
que no tenía lugar en ese momento, que pudiste haber sido más directo, directa en mencionarme. ¿Por qué dices qué es lo que a qué te refieres con mi energía, Que ¿no? es lo que yo digo, que era comunicación de manera distinta con ciertas figuras. O sea, como que tú fueras más sensible. Sí, porque también salió otro tema de que como Cleopatra, que conquistaba a los hombres y más, o sea, Voy entendiendo, sí, como que es te quería decir comunicación más sutil. como más sutil, porque, o sea, si ocupas más una energía femenina, te vas como por la, ay, jajaja, Exacto, jijiji, y a lo mejor tú eras más, pum, directa, de exacto. golpe. Que no es algo que tomé a mal justo por un tema de género ni nada, pero sí sentí que esa retro quedó corta en ese momento. Ujú. Sí, y no me refiero que a algo que tú tuvieras así Ujú. como que, ay, no, esto me pega por cierta situación, sino que al final, o sea, como que tienes que ver tu público, o sea, por ejemplo, tú eres alguien, o sea, a lo mejor si a mí me dicen eso nada más en ese momento, digo, o sea, como que lo dejas pasar, Ajá. como más de, bro, no por eso, a lo mejor yo ya te deslindo de tener para mí un posible buen liderazgo, ¿no? Sí. Y tú sí a lo mejor son cositas que dices, tache, o sea, en tu checklist de liderazgo, tache, ¿no? Claro. Y entonces justo por eso te digo, depende de la persona, porque con una persona puede ser que ya tache uno de tu checklist y ya diga, ya no no estás cerca de ser el líder que yo busco. Sí, porque sí, más generacional, porque el tema de la energía femenina o masculina también siento que entra en una parte, o sea, ya ahorita lo estoy analizando de distinta manera, como en una parte más de involucrarse en la vida personal de alguien y meterse más en identidades, cosas más profundas que hasta los comentarios se pueden tomar más a un tema de cero inclusión. Uh-huh. Y por eso te digo, o sea, de las fibras, Tienes o razón. sea, justo no tanto por ti como persona, sino generacional, porque eso, ¿no? A lo mejor a alguien que, o sea, no debemos de normalizarlo, pero Sí. que es de una generación en donde estás acostumbrada, que no debes de estar acostumbrada a otras cosas, como que se te resbala un poquito más. Sí. Pero y además, conforme va pasando el tiempo, va siendo mucho más delicado. Sí. Entonces, tú que eres la persona que da esa retro o que tiene, digamos, el micrófono en mano, tienes que tener muchísimo cuidado porque eso te lo pudo haber dicho de 5 maneras diferentes que lo hubieras tomado de distinta forma a como o como cayó, ¿no? O sea, como el balde de agua fría, que a lo mejor el mensaje pudo haber sido el mismo con otras palabras. Es más, yo te digo, como, Jun, trata de ser más sutil cuando te comuniques con una persona. Claro. Ten más filtros y creo que eso te va a funcionar mejor. Claro. No lo hubieras tomado mal, No, ¿estás de acuerdo? cero. Entonces, como que ya incluir como tu energía, porque lo hizo personal. Yo, flop. Él o ella. O ella. Porque en casita no escucharon. Bueno, lo pudo haber como no personalizado tanto, ¿sabes? Ajá. Creo. Sí, porque sus retros posteriores, como que sí siento que se dio cuenta de mi cara en algún momento así de, ¿really? Pero sus retros después fueron ya, justo como tú dices, muy directas y enfocadas en otras cosas que eran más tangibles, ¿es correcta la palabra? Pues como, sí, o sea, como que tú los agarrabas más directo. El mensaje, Claro. ¿cómo va? Claro. No Sí. es como que tengo que investigar a qué se refiere. Claro. ¿No? Y otro, ¿tú tienes otro? O sea, es que a mí me pasa mucho, o sea, como en el trabajo que yo te decía primero, cambian los mensajes, ¿no? Y también la otra es que comunican que va mucho en las prioridades, como esto es lo más importante. Y entonces el día de mañana te dicen, esto es lo más importante. Y el tercer día te dicen, esto es lo más importante. Y entonces dices, pero como los tres son empates de importancia, no se pueden como generar las tres cosas, ¿no? Y pues es un tema de comunicación, porque a lo mejor sí es posible decir 10, 9, 8, 7, 6, ¿no? O sea, como que aunque todo es importante,
decir y explicar cuál es la importancia de cada uno de los temas que te bajan. Claro, no todo puede ser 10. ¿Acaso estás contando mi historia? Ya la tuve el siguiente día. A la hora. A la hora. Esto es muy importante. Y a las 2 horas, también eso es importante. Sí, o sea, pero además como que, ¿sabes cuál es el factor comunicación aquí? Ujú. Que muchas veces, y seguramente voy a contar tu historia, lo que yo no puedo en un trabajo es que me digan que es importante y que lo tengo que hacer, pero no me digan el por qué. Ajá. O sea, necesito como que yo entender y como sumarme ahora entiendo cuál es la importancia para entonces yo ponerle todo el enfoque. Y muchas veces te dicen como, esto es importante, esto, pero tú no sabes por qué es importante. O sea, como que no es para ti importante, entonces es donde no sabes catalogar cuál hago primero y todo, pero a lo mejor si ampliaran la información y a ver, esto es importante porque si no pasa mañana cerramos, híjole, eso pero sí es muy ¿sabes? importante. Eso que estás diciendo ahorita tiene que ver mucho con una cadena de comunicaciones y volvemos a lo mismo, la comunicación es la base de todo, porque por ejemplo me llegó a pasar en algún momento que decían es que es importante porque Dios dice que es importante, Dios del trabajo, ¿no? Sí. Entonces, porque Dios del trabajo Yo sí te entendí. dice Sí. que es importante y entonces es de, oye, pero esta situación que me estás pidiendo es para dentro de 3 semanas, pero lo dice Dios del trabajo. Ah, sí. Entonces es prácticamente, entonces tú que me estás haciendo esa solicitud, tienes que comunicarte con Dios del trabajo y decir que el hecho de que no salga ahorita no quiere decir que no va a salir dentro de 2 semanas, lo que tú dices. O cuestionar, o sea, Claro. porque cuando tú, justo, cuando no solo recibes la información y dices, ok, mensaje recibido, es importante, sino que dices, ¿por qué es importante Dios? Entonces empiezas a cuestionar y cuando tú entiendes por qué lo es, ya tú sabes qué haces primero, Claro. qué haces después y qué haces hasta la tercera fase, ¿no? O sea, porque esto si no lo haces, claro, truena. seguramente Si lo esto de no lo dentro de haces, 2 semanas, tú lo ves así como de, pero es en 2 semanas, lo puedo hacer cualquier día, pero tal vez tiene que ver con la agenda de 50 personas. Ah, claro, tiene mucho más sentido hacerlo ahorita, no solo porque Dios del trabajo lo quiere, ¿no? Porque además se da mucho que los dioses del trabajo a veces solo dicen que, o sea, hasta a mí me han dicho como, ay, dile que lo tiene que hacer ya Ajá. para que se apure. Y realmente ni siquiera es importante. Sí. O sea, es como, o sea, sí, obviamente se tiene que hacer, pero no para ese día. Sí. Y luego el mensaje como que ni siquiera tiene transparencia en que sea para hoy, ¿no? Sí. Y no puede ser mañana pasado. Cadenitas de falta de comunicación. Y la comunicación incluye, me quedo con lo que tú dices, cuestionar. Y cuestionar desde el mejor ámbito para entender y para poder armar estrategias claras. Y que también se entienda, porque creo que eso es algo que malinterpretamos muchas veces. Cuestionar no significa que no lo quieras hacer o que sea rebelde. O que seas rebelde o que estás en contra o que estás diciendo no estoy de acuerdo. Cuestionar está bien, o sea, cuestionar nada más es quiero entender el por qué. O sea, no es como que te pongas a la defensiva de ¿cómo que por qué? O sea, no, o sea, solo es abre un poquito la información, abre un poquito las cosas y solo quiero entender por qué. Dentro de las historias ahorita de que todo es prioridad, me llegó a tocar en algún momento laboral en donde como ya no me daba tiempo de hacer tantas cosas, pues yo ya me desconectaba, mi horario normal y demás, y no me dio tiempo, no, más bien no me iba a dar tiempo de terminar algo. Entonces yo le escribí a una persona y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Qué crees que lo que me pediste para hacer el día de hoy ya no me dio tiempo de finalizarlo, pero cuenta con él mañana a primera hora del día? No, tiene que salir hoy. O sea, y aquí es donde también es un poco complejo porque yo intenté abrir un canal de comunicación que al final no resultó en ese momento positivo porque la persona no
como que se fue más a sus ideas y a su, ¿cómo se podría decir? A su, Su visualización de las sí, de cosas. que no, sí Ujú. tiene que salir hoy. Y la neta es que yo dije, ¿sabes qué? O sea, ya no respondí y yo al siguiente día ya lo iba, o sea, ya iba a trabajar en ello, pero entonces cuando me conecté vi mensajes, o bueno, perdón, vi correos a las 12 de la noche de que ya se había enviado. Entonces yo dije, pues bueno, ya, o sea, ya no quedó en mí. Pero no hace la diferencia, y lo platicamos en algún momento, no hace la diferencia si tú envías algo a la medianoche que a las 10 de la mañana. Que ahí, de hecho, se abre otra parte, o sea, de el cómo estás comunicando, porque justo, o sea, no hace la diferencia el mensaje, o sea, porque da lo mismo que lo mandes a las 12 de la noche o a las 9 de la mañana, Ujú. porque no aseguras que la gente esté viéndolo a las 12 de la noche, ¿no? Pero ahí puede ser otro mensaje como, o sea, no tan directo, Sí, el que cómo estás mandando un mensaje a las 12 de la noche, o sea, como que de ahí puede haber como, ¿por qué en mi empresa están mandando mensajes a las 12 de la sí. noche? ¿O por qué están a las 6? Y además lees el mensaje y ni siquiera es algo De mañana tan... a primera hora tiene que suceder esto, Sí, ¿no? no, o sea, como urgente, No, tal, ¿no? O sea, es como que algo que va a pasar en 2 semanas y como si tú ya profundizas un poco más o cuestionas un poco más, dices, ¿por qué lo mandaron a las 12 de la noche? exacto. Y entonces ahí se vuelve como Otra una comunicación. comunicación distinta, o sea, ya el mensaje queda en segundo término y empiezas a cuestionarte no me gusta que me manden mensajes a la 1 de la mañana, Sí, ¿no? está cañón. No había Ujú. pensado eso. Sí, es cierto. Son mensajes como indirectos, Sí. ¿no? Sí, y otro ejemplo que tengo de esto, de comentarios que te llegan a hacer en el trabajo, es la palabra que más me revienta es la palabra por sentido común. Al inicio del episodio platicábamos el ejemplo que nos inventamos de que primero te piden inflar globos azules y que dejes a un lado las cartulinas, pero después te dicen, oye, yo nunca te dije que te enfocaras en los globos azules, sino que te enfocaras en las cartulinas, cuando todo fue lo contrario, ¿no? Y me ha pasado lo mismo que a ti, pero a mí me han hecho comentarios que me revientan en donde me dicen, Junuen, por sentido común, tendrías que haberte enfocado en las cartulinas y no en los globos azules. O sea, porque prácticamente te están pendejeando de manera sutil y son microagresiones. Volvemos al tema generacional, no es una generación de cristal, porque justo me revienta por lo que tú comentabas al inicio. Primero te dan una indicación Ujú. y después casi casi es de léeme la mente, lee la mente de todos los demás o a una junta en donde yo estuve, no lo sé, ¿sabes? Y esa palabra de por sentido común siento que es de mucho cuidado. Sí. O sea, no sé, tal vez la dices cuando estás hablando de una historia, no lo sé, Sí. distinto. O sea, yo ya cuido más del otro lado decir ese tipo de cosas. Están diciendo todo el tiempo, por Ujú. sentido común. ¿Sabes qué? No, no por sentido común, pero lo que sí solía decir mucho, pero ya no lo ocupo, es como 3 centímetros de criterio o cosas así. Sí, es lo Que es lo mismo. mismo, sí, justo es lo mismo. Este, nunca se lo dije a nadie No. directamente. O sea, yo te he escuchado, pero en un tema muy de confianza, de cuando Sí, estás hablando de una historia, que es justo lo que yo estaba intenté decir ahorita, ¿no? Que hablas de una historia y después dices, yo pensaría que la persona por tendría eso, 3 ajá, gramos de criterio. Lo he dicho, o exacto, sea, yo lo he dicho, pero tras bambalinas, o sea, sí, como, y no mal, o sea, no hablando mal de la persona, porque justo cuido mucho los diálogos y a lo mejor ya estando con la persona que no lo entendió así, en tu mente para mí era obvio, entiendo que para ti no, bueno, eso de todo es en la sí, mente y ya como que dices, no, o sea, lo que pasa es que creo que deberías de hacer esto, ¿no? Y ya después, si cuentas la anécdota, yo he hecho de sí, que pensé que tenía 3 dedos ajá. de criterio, ¿no? Y ya, pero que sí, como te lo dijeron a ti, creo que es un diálogo fuerte y que además, pues no es bien Pues recibido. no, te pendejean, o sea, al final te están pendejeando de manera sutil y son microagresiones. Y sí respondí, la neta, en algún momento sí dije, por sentido común sí entendí que las
que tal cosa era de esa manera, sí, porque yo sí no me... O sea, al final como que sí hice hincapié en ese comentario por única ocasión, porque sí me lo han hecho como dos veces o tres diferentes personas, y solo a una persona fue a quien externé ese comentario, y sí vi su cara así de... Porque siento que no le había caído el 20 de que era un comentario fuerte. Pero no lo hagan, tengan mucho cuidado. Por sentido común, tengan cuidado, que oye, todo se tiene que cuidar. Oye, pero, o sea, al final, cuando yo lo he aplicado, para que no piensen que es como una exageración, pues voy a contar una, de que ya la he contado, seguramente, a ver si se acuerdan, Dolovers, de que me tocó una vez que, o sea, no me acuerdo qué relación tenía con esta persona, era un chico, y que yo le dije, pasó algo, y yo le dije, me contestaste por inercia. Y, y entonces él me dijo, ¿quién es inercia? Entonces, o sea, como que es de las cosas que justo, o sea, como que es cuando yo me quedo como, Dios mío, ¿cómo que no sabe qué es inercia? No es una persona, o sea, es inercia. Pero ya como en la actualidad hay tantos nombres diversos, tanta diversidad, hasta justo cultural, en nombres, ¿qué tal la inercia? Pensó la persona, no, ¿qué tal la inercia es una persona? Por eso fui respetuosa y le dije, no, inercia no es una persona. O sea, y ya le expliqué, o sea, me contestaste por así como rápido, así como, esto es lo primero que se me ocurre, algo así. Sí. Entonces, ya cuando, o sea, como que yo platico de esa anécdota y pensé que había 2 gramos de cultura. Sí, porque la palabra inercia sí existe, ¿no? O sea, no es, Sí, y que no piensas que sí. es una persona. Sí, claro. Entonces es cuando yo digo, ya después, como no pensé que alguien me fuera a decir, ¿quién es inercia? A ver, otra pregunta. ¿Qué conversaciones sueles evitar y por qué? Te voy a contar la mía, la tengo aquí a la mano. Tal vez la conversación que yo suelo evitar es, en general, conversaciones de tu vida en reuniones familiares. O sea, conversaciones en tu vida desde tu relación, a lo que te dedicas, en lo que trabajas, tus gustos en general musicales de todo tipo, más como porque en algunas familias pues se llega a dar como la parte en donde te comentan sobre tu vida y ya no son comentarios muchas veces en donde como constructivos, como, yo te sugiero que puedes hacer esto, mira, yo conozco tal cosa que te puede ayudar, si no llegan hasta hacer comentarios ya impositivos y juzgones hasta cierto punto de, pero ¿por qué andas con tal persona? Ay, no, para mi estilo no está tan guapa o tan guapo. ¿Por qué no trabajas en este lugar? Ay, no, lo que estás trabajando no está para tu nivel. Y al final, ese tipo de conversaciones muchas veces no te llevan al respeto de tus decisiones. O la gente más bien no respeta tus decisiones. Sí, que es como varios comediantes, por ejemplo, han dicho que justo como si llevaran ese tema, o sea, como que ellos no es algo que conversaran como en la mesa de la comida de su familia, sino como que se hicieron comediantes, ya que lo hicieron, ya fue como llegaron a avisar, soy comediante, porque justo se evitaron todo este tema, porque hasta te causa seguramente inseguridad, Sí, ¿no? claro. Entonces como que pues es lo que yo quiero y pues ya lo hice y pues más bien ya, ¿no? O sea, ni siquiera lo converso y nunca lo conversé antes. Como dice Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y si tú te reúnes con alguien, lo padre es compartir las experiencias que la otra persona puede tener para ti en el momento y que tú escuches el otro punto de vista o simplemente que la otra persona te escuche. Y es padre como vivir un ambiente distinto a solo que te estén juzgue y juzgue y juzgue. Si también, por ejemplo, yo respeto mucho que en mi casa nunca se juzgó como esa parte ni de los gustos musicales, ni de la ropa. Bueno, la ropa sí un poco emo, pero no era algo que se llevaba a la mesa, sino simplemente yo quiero unos Converse negros y solo me decían que no. Y después me enteraba que es porque
eran Eran emos. Pero entonces como que ese tipo de cosas, al final siempre hubo un respeto en todos los aspectos. Y es feo que dices, no más, ahora resulta que en mi casa me respetan súper cañón en todo lo que me pueda gustar. Y vas a una reunión con otros familiares y los familiares son los primeritos de que te criticarse o algo critican en así. eso. Entonces, en general, o sea, en todas las conversaciones que puedes evitar con la familia que no sean del momento en el que estás reunido, las evito. ¿Tú? Pues como que me voy por la clásica de política y dinero. Ah, también. ¿Por qué? Pues qué incómodo, o sea, política, o sea, primero yo no sé. Entonces, qué hueva porque ni siquiera sabría cómo debatir algo, ¿no? Pero si hay alguien que está platicando de política, también es como, qué hueva verlos. O sea, porque, pues no sé, o sea, siento que como que cortas un momento de poder hacerlo diferente, ¿no? Como Sí. que más, positivo, que generar mejores momentos a estar hablando de política. Y también hablar de dinero es súper incómodo. O sea, como que siento que sí he estado en situaciones en las que se habla de dinero, de cuánto, por qué, y también es como incómodo. O sea, como, ¿y por? Sí. ¿Cuál es el motivo de que preguntes de dinero o De tal? política en ocasiones está padre cuando es una conversación más bien en donde la persona cuenta una historia respecto a un hecho. Por eso me ha pasado con mi compañero Dante, saludos. Como es muy letrado, muy estudioso, tiene mucha información sobre política de otros países y demás, y está bien padre, justo es como si vieras un documental y ya te informas, ¿no? Pero justo yo creo que la parte que tú dices, y yo concuerdo contigo, es cuando ya se involucran demasiado y se vuelve muy pasional la información. O más bien cuando tomas como ¿La postura? una postura, sí, porque lo que tú dices es informativo Sí. y está padre, o sea, tal o hasta tal partido hizo Sí. esto, o la presidenta hizo esto, va. Creo que, ¿sabes qué? Que la clave es la parte de juzgar, o sea, cuando entra un juicio y empiezas a ser, yo este es mi juicio y este es tu juicio, ahí ya es como donde, ay, qué flojera, o sea, porque puede haber foros, ¿no? En donde tú sí dices, ay, voy a ir el sábado a donde todos hablan de política y debatimos y está bien padre y todos queremos eso. Ah, qué chido. Pero es como o la comida familiar o del trabajo, de los amigos, y empiezas a hablar de alguien, oigan, ¿y qué piensan de...? Y es como... ah. Sí, justo. Yo creo que también ahí añadiría yo en la parte de, en general, qué conversaciones sueles evitar y por qué. Por lo mismo de que tú dices, pero en general las conversaciones que van a un extremismo. Uh-huh. O sea, todas las conversaciones extremas de religión, de política, de cualquier tema, de comida, de lo que sea. Porque todas esas conversaciones te llevan a una situación incómoda. Uh-huh. Y el tema del dinero en el trabajo es feo porque y hay que evitarlas porque a veces sí, porque yo gano menos que a todos. veces te das cuenta que tú eres la que menos gana de todos tus compañeros y haces la misma chamba que ellos y no está chido y te desmotivas. Y tú me lo dijiste como RH, desde una postura de RH. Ah, sí, no deben de platicarse nadie de eso. No se platiquen sus sueldos, muchachos. Sí, sí, porque es bien triste. Porque a veces tú estás súper motivada y dices, no manches, más allá del sueldo. O sea, porque eso ni te importa. Pero en el momento en el que te enteras, todo cambia dentro del otro. Se rompe algo. Y con los amigos, ¿para qué? Pues es Amigos, como una familia. lucha de egos, ¿no? Dices, ¿para qué? Justo. Si tienes un carro BMW rojo y así, qué bonito que lo tengas. Es más, dame un rol, ¿no? Sí. Cosas así, o sea, X, qué padre que eres abundante económicamente. Fin. Te voy a hacer otra pregunta, Sandy. ¿Alguna vez perdiste una amistad o relación o una oportunidad por falta de comunicación? Pues seguramente sí. O sea, creo que eso se da mucho. O sea, creo que en relaciones, antes de irme a la parte de la oportunidad, creo que en relaciones se da mucho los cierres o el que ya se corte todo por comunicación y que y tiene que ver con lo que estábamos diciendo de egos. O sea, justo a veces el que no comunica
es porque no quiere ser el que ceda o porque no quiere ser el que diga la primera palabra o el que pida la primera disculpa, ofrezca la primera disculpa, y pues obviamente eso rompe relaciones, o sea, amistades y muchas cosas. Entonces, sí, o sea, yéndome a amistades, a lo mejor de que yo pueda, así de las más importantes que he perdido, tal vez yo he tratado de comunicar desde mi lado mis sentimientos y mi situación y no he recibido de regreso una respuesta. O sea, no lo mismo, tan solo una respuesta. O sea, y entonces cuando no recibes una respuesta, tú asumes que se terminó. Y entonces, pues ya. Yo desde mi lado lo he intentado hacer, pero también no me voy a la parte mala, o sea, solo negativa. También afortunadamente, y a ver si te actualizas en los episodios, también me ha tocado que yo he dicho, me he comunicado con alguna amistad de yo siento esto, las cosas no están bien, pero porque, o sea, desde mi expectativa, mi perspectiva es esto, y sí he recibido respuesta. Y eso es donde se abre la comunicación, y cuando recibí la respuesta, todo cambió, se dio y se compuso, y hoy es una amistad muy bonita y o sea, mis mejores amistades, y es porque se abrió esa comunicación. O sea, he tenido las dos partes, ¿no? En donde se cerró del otro lado y también donde sí hubo una respuesta. Tengo un dato curioso que lo iba a lanzar más adelante, pero queda perfecto con este comentario. Se lanza pronto. Los Dulovers seguramente ya lo saben, nosotras también, pero vale la pena lanzarlo en este episodio. No comunicar también es comunicar. Con tu primera historia. Aunque no respondas un mensaje, guardes silencio o pongas cara seria, estás enviando un mensaje. El silencio también comunica algo. Y ahí tuviste una respuesta que para ti fue clara, creo que desde el inicio, porque yo conozco esa historia en donde tú mandaste en algún momento un mensaje. Uh-huh. Yo ya que mando. No, en donde tú mandaste un mensaje, comunicas de tu situación y no hubo una respuesta del otro lado. Uh-huh. Sí, porque puede ser una respuesta bueno sí o hubo mala. Una respuesta. Porque el silencio también comunica. Sí, justo. Justo, el silencio. Hay una canción de Silvio Rodríguez, ajá, que habla del silencio, y que dice que el silencio es lo peor, o sea, es la peor respuesta, es lo que ya, o sea, no tienes nada que hacer con el silencio. Pues el silencio, por ejemplo, tiene que ver también con la ley del hielo. Cuando es en la ley del hielo, yo hablando de microagresiones. Ley del hielo y microagresiones, hay personas que tenemos ese hábito por tema cultural seguramente y tenemos que trabajarlo mucho, pero parte del silencio es... Sí, justo. Eso. Desde mi lado, me ganaste mi casi respuesta, no es cierto. No, desde mi lado, yo creo que he perdido amistades y relaciones por falta de decir lo que pienso. O sea, hablemos más fuera del tema laboral, hablemos más de relaciones de amistades, relaciones de amor. Sí, justo por no decir, oye, este comentario que me estás haciendo me lastima, o este comentario que me estás haciendo me hizo sentir de tal manera porque, no sé, tocaste tal vez fibras sensibles y demás. Y a veces justo mucho tiene que ver, y hemos platicado eso la última semana, ¿no? Del ego. Uh-huh. Yo creo que por temas de ego, de que no te rompan tu corazón, a veces no lo decimos, como así, ¿yo por qué voy a decir esto? ¿Yo por qué voy a decir lo que pienso? Uh-huh. Y al final el decir lo que piensas, el no decir lo que piensas, te quita de oportunidades. Uh-huh. Que además, o sea, al final tú nunca sabes, por eso es tan importante la comunicación, porque tú asumes muchas cosas o percibes, no, o sea, la gente, y tú también, sí, que tal vez ni siquiera son, sí. O sea, y tú las haces realidad,
y te quedas con eso sin abrir el foro de comunicación. Y del otro lado, tal vez existe una persona que está entendiendo las cosas totalmente diferente o lo esté haciendo en un algo completamente diferente o con un objetivo distinto. Y como no se abre esa comunicación, cada quien se queda con su idea y se rompe todo, porque pues ya nunca se aclararon las cosas. Oye, pero está bien complejo porque nosotras, o sea, al final estamos dando una receta de la comunicación, que es di lo que piensas, no tengas percepciones que no son, bla, bla, bla. Pero muchas veces el tema de la comunicación, y yo pensaría que en la mayoría de personas es por un tema cultural. O sea, de que, por ejemplo, en mi casa, si pasaba alguna situación de inconformidad, hablemos de una inconformidad tan superficial, no se hablaba la situación. Era como que cada quien se molestaba, se iba a su cuarto y después ya en más noche ya todo o todo se reconciliaba en el momento del desayuno, comida o cena, que es en donde la familia se reunía. Y ya platicabas normal con la gente y todo estaba check. Y no, yo no aprendí como justo esa parte de comunicarme hasta que Te conocí. Justo en donde tu dúo favorito nos ha ayudado mucho a esta parte de comunicarnos correctamente. Oye, ¿por qué tú piensas esto? ¿O por qué tú me dices que no quieres hablar ahorita? Si no es un tema preocupante, es un tema súper superficial, es un tema muy X como para que se escale a otro nivel. Claro. Entonces yo creo que es mucho el tema cultural, de que no todas las personas tienen esa... Sí, pero y porque además son cositas, o sea que, claro, para uno puede ser más importante que para la otra persona, pero lo importante que sea para uno o la otra puede ser en este momento así, y si lo dejas pasar, puede crecer muchísimo y provocar hasta traumas. O sea, el que sea como démonos espacio y luego ya estemos como si nada pasó, pero entonces te quedas como con ese resentimiento. Sí. O sea, nunca lo aclaraste. Y entonces pasa y pasa y seguramente se repite y se repite y llega un día en que no te das cuenta que todos esos resentimientos o cosas que nunca se aclararon ya es una bola de nieve o una cosa que explota. Y eso es lo importante de no quedarte con eso y siempre como que comunicarlo, ¿no? Y sacarlo. Yo creo que también es importante como ese paso en donde tú tal vez no recibiste más bien una respuesta que fue el silencio y soltar las cosas. Y desde otro lado también es, si tú, o sea, desde mi rol, ¿no? Tal vez yo platico con alguien sobre lo que estoy pensando, pero la persona está montada, como coloquialmente se dice en México, montada en su macho, en donde no va a cambiar de punto de vista, también es válido perder en relaciones cuando te das cuenta que ya no hay una parte en donde se haga match. Sí, claro, que hay, o sea, ahí por lo menos es más claro, o sea, como el mensaje, porque recibes una respuesta y es, no voy a cambiar de idea y pues tal. No, porque normalmente ese tipo de respuestas son o personas que están montadas en su macho son las personas que te hacen sentir culpable, en la mayoría de los casos, como de, ay no, yo no estoy mal, quien está mal eres tú. Y cuando en realidad muchas veces ni siquiera es así, pero bueno, ese es otro tema. Pero sigue siendo parte de la comunicación. Sí. Y soltar. Les voy a dar otro dato curioso para que ya en casita lo apliquen. Yo siempre lo aplico, pero muy naturalmente. Porque no vayan a pensar que después yo ya voy a andar así por la vida. Les voy a leer. Sonreír puede cambiar una conversación. Cuando una persona sonríe genuinamente, suele generar mayor confianza y apertura en quien la escucha. Por eso digo que no vayan a andar pensando que si un día nos vemos en la calle y yo, hola. Porque también se nota la sonrisa fingida. Y este es un tipo de comunicación no verbal. Que eso también estaría chido para otro episodio. ¿Comunicación no verbal? Sí, porque eso es comunicación verbal. Pero bueno, sonreír en un tema de cuando estás conociendo a alguien y demás puede generar mucha empatía. A mí sí me ha ayudado. Sí.
O sonreír todo el tiempo, o sea, como que pues al final, por ejemplo, yo voy a contar en el trabajo. Maines. Yo estaba- No, yo por ejemplo en el trabajo, eso es comunicación y ni siquiera sé que si tiene que ver con sonreír, pero hay en mi trabajo hay unas personas como que te apoyan que son las que hacen el café, Ajá. que cambian como la servilleta, no sé, como que mantienen Está. todas las amenidades como súper bien, ¿no? Entonces, tengo o sea, como la historia de que últimamente cambiaron a la persona que estaba en mi piso y la anterior era como una persona más, simpática y, o sea, más de naturaleza simpática. Y cuando llegó la nueva persona, es un señor. Ajá. Y desde que lo vi era como gruñoncillo y así. Ajá, y entonces yo como que lo saludé y de la primera vez como que me saludó muy X, como sí, X, buenas tardes y así. Pero entonces yo le pregunté su nombre, pero bien, o sea, no forzado, sino genuinamente, ajá, su nombre. Y forzadamente él me lo contestó y forzadamente no me preguntó el mío, pero yo se lo dije, y le dije, pues aquí estamos, o sea, al final estamos en el piso y todo. Fueron como 2, 3 veces que como que yo lo saludaba y era un poco como gruñón, ¿no? Pero como que yo no dejé como intimidarme por esa situación y hoy como que ya súper cambió su manera como hacia mí y ya es como, buenos días señorita, ay, ¿ya va a comer? Ay, Y qué así, padre. y a mí me gusta porque me encanta que me hable así porque sí me alegra como la vida y yo también sentí que era bonito como desde el otro lado que o sea, o sea, por mi plática y por mi sonrisa y por algo, pero que fue genuino, como que le quité un poco lo gruñón. O sea, Eso y eso está como padre, una sí. comunicación Es abierta, mucha ¿no? comunicación, sí. Y la verdad es que está bien padre también tener comunicación con personas del staff, porque tal vez ha sido gruñón porque muchas personas le ignoraban. No, y es lo que platicamos también un día, de que no manches, ves a personas de staff haciendo cualquier rol y normalmente la gente pasa y los ignora. Ah, sí. O sea, tal vez ves a la persona la primera vez en el día y le dices, hola, buenos días o buenas tardes en el momento en el que te lo encuentres y ya después pasas y nada más es como de es una sonrisita o algo así. Digo, en México se da mucho eso, no sé si en otros países, pero en México sí es algo muy padre. Y justo como tú dices, le haces el día a las personas y demás. O sea, no pasa desapercibido, es como todos somos parte de esta comunidad. Cada quien hace un rol distinto, pero todos formamos parte de esto. Y es recíproco, o sea, Sí. también el que te den ellos un bonito saludo y todo, como que también a ti te hace como sentir bien en el día, más agradable y todo eso, ¿no? Y lo que decías un poco también nada más, a veces es inconsciente. Siento que mucha gente, o sea, lo he visto, y no me quiero, hablando del episodio anterior de me convertí en lo que juré destruir, no quiero que me pase, entonces voy a trabajar mucho en eso. A veces es muy inconsciente cuando te empiezas a volver alguien que pierde esa sensibilidad, pero no es consciente. O sea, que a lo mejor tienes tantas cosas en la cabeza o tanto estrés o estás pensando en cómo resolver tantas cosas que empiezas a distraerte de mensajes, de personas, de saludos, de así, y es inconsciente, o sea, es súper inconsciente. Y tú no es lo que tú quieres proyectar, pero a veces tú no sabes que eso fue lo que se entendió. Sí. Entonces nada más es como, o sea, uno, tu ser consciente que puede pasar y que si alguien te lo dice, como dar 2 pasos para atrás y decir, en mi caso, yo decir, no quiero ser la persona que como que se pierda un poco, y del otro lado, o sea, como cuando tú no estás en ese mood, ser la persona que siempre digas, oye, alto, Ajá. no estás sonriendo. Sí, eso O puede sea, pasar en como cualquier servicio, ¿no? Vas por un café o vas a la tiendita de la esquina y demás, y aunque la persona se huraña, tú siempre tener la mejor actitud. Sí, o en o sea, o con tus amigos o con tu familia,
O sea, justo trabajar en esa parte y estar abierto a la retroalimentación de decir, estás muy distraído o lo que sea, ¿no? Y entenderlo. Y del otro lado también como siempre estar abierto a decir, le diré que sonría. O sea, le diré que no debe de estar así en mood Sí. Disperso y tal. Sí, tú muy bien. Muy bien. Hay veces mucha gente que está así, lo platicábamos en algún momento, que seguramente es por las vivencias que ha tenido, pero está bien, y uno está a la defensiva, ¿no? Pero está bien padre cuando te encuentras a una Sandrita que entonces te está, buenos días, sí, hola, ¿cómo estás? Y así. Y claro, las personas al final sienten la energía de quien te está hablando. También me llevaré ese recordatorio todos los días. Siguiente pregunta, ¿qué es más difícil? ¿Hablar cuando estás enojado o hablar cuando estás triste? Para mí es más fácil hablar cuando estoy enojada porque creo que el enojo lo controlo muy bien. En mi caso, controlo muy bien el enojo porque siento que casi no me enojo. O sea, como que sí, posiblemente algo en mí, boom, pero sí, pero además como que rápido lo asimilo. O sea, como que digo, no tiene sentido estar enojada por esto, bla, 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 y lo supero. No es como cuando dicen que el enojo te bloquea, te nubla la mente. Sí, no. O Qué sea, como suerte que tienen aquellos. no, pues tienes unas, pero no otras, porque justo va con la pregunta. O sea, como que para mí el enojo no representa un conflicto, Ajá. porque no me enojo fácilmente. Y si estoy enojada, lo sé lidiar fácilmente. Es más difícil hablar cuando estoy triste. O sea, la tristeza a mí ¡pum! O sea, me domina completamente. O sea, Y cuando estás triste, no me puedo comunicar, no, o sea, no, tache. O sea, interesante. seguramente es para lo que a algunos el enojo es. Ajá. En tu caso, ¿qué es? Ahí en casita seguramente ya se lo imaginan, pero todo lo que me llega a pasar, todo, menos la felicidad, se va al enojo. O sea, si estoy triste, lo canalizo al enojo. Si estoy enojada, lo canalizo a la ira. O sea, sube. De nivel. Sube de nivel. Ajá, sí. Sí, porque cuando estoy triste, como algo me duele, tal vez inconscientemente, es algo que he estado trabajando, pero sí es inconscientemente que yo digo, no me van a volver a lastimar, pinches perros. Y entonces me enojo. O sea, como que pongo una barrera de enojo. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? O sea, de que cuando Ajá, que es más difícil comunicarte cuando estás enojado o triste. no, de ninguna. Yo no tengo ninguna. O sea, no me puedo comunicar ni con una ni Ni con uno otra ni otro. porque las dos me llevan al enojo. La tristeza. El enojo a la ira y la tristeza al enojo. Al enojo. Y eso eventualmente a la ira. Sí, entonces no me y puedo... no te puedes comunicar. No, cero. Yo sí soy de las que en algún momento la cabeza es así como ya vista nublada. Bueno, no, pero ya no hay manera de pensar en otra cosa. Más que en la ira. Sí, claro, si estoy en la calle y me enojo por algo, obviamente sí mantengo mi ser. Pero ya hablando de temas más íntimos, me nublo. No, o sea, más bien como que pues en la calle es como que tampoco te vas a poner a pelear a todos, pero estás... Ni en el trabajo. Pero estás con tu ira hacia todo lo que da. Justo no te comunicas porque tampoco es como que, aunque no lo hagas mal, tampoco no es como que estés hablando adecuadamente, así como que, sí, no pasa nada. Exacto, prefiero el silencio. ¿Cómo estás así? Sí. Manteniendo tu ira dentro. O sí soy consciente y respondo correctamente, Pero cuando, por ejemplo, ya estoy en un lugar seguro, tengo tanta ira que lloro. Ajá. Pero además seguramente tus respuestas no son pensadas correctamente porque Sí, están siendo... Sí. En algún momento hay un poco de luz, pero sí, tienes razón. Sí. Otro dato curioso, la comunicación puede cambiar la percepción de la realidad. La forma en que se cuenta una historia puede hacer que la misma situación parezca positiva, negativa, divertida o trágica. Es por eso que dicen que hay que escuchar las dos versiones de la historia. Porque cada quien puede contarlo de acuerdo a
o de acuerdo con, más bien, su percepción. Es verdad. Y eso hasta pasa ni siquiera con las versiones. ¿Sabes en qué pasa mucho? En WhatsApp o en platicado. O sea, que tú mandas algo, una historia, un comentario por WhatsApp y es así de, ¿qué? O sea, como que se súper malinterpreta. Por ejemplo, tú el fueguito, ¿cómo lo entiendes? El fueguito de WhatsApp. Porque eso también creo que es generacional. O sea, si tú mandas un fueguito por WhatsApp o en alguna red social, ¿para ti qué representa el fueguito? Pues como de, Guiño. pues como, Que de, estás on fire. ¿así? Yo lo pensaría así. ¿Pero en qué aspecto? Soundfire, ¿en qué aspecto? O sea, por decir, si yo pongo una foto y alguien me manda fueguito, Ajá. es como, Híjole. ¿qué? ¿Qué? Sí, o sea, es que sí, o sea, muchas personas dicen eso. ¿Y no es? Pues que es la percepción de cada persona. O sea, el fuego en WhatsApp, bueno, en las redes sociales es un simple fuego. Sí, pero en ciertos contextos Exacto. no tendría por qué haber un fueguito. No, es que me acabo de... O sea, te hice esa pregunta porque Me mandaron un fueguito. No, yo mandé un fueguito. Me acabo de acordar. Vi que subieron una foto de un partido, creo que fue de México. La voy a repostar en tu favorito. Cuando salga este episodio, una foto de un futbolista. Justo estaba como la pose de Panini del sticker 00. Ajá. Pero creo que fue una foto de uno de los partidos amistosos de México, si no mal recuerdo, pero fue un de fútbol. Y entonces yo le puse, qué fotaza, y puse un fueguito. Pero, ¿tú qué querías decir? Pues que estaba así... On fire, pero... O sea, increíble la foto, o sea, como top. Uh-huh. Ah, bueno, pues sí. O sea, porque yo lo O puse sea, en ya ese que lo pones contexto. así, sí. Qué fotaza, y justo nada Ah, más... o sea, sí, es el que... futbolista estaba de espaldas, o sea, justo como la foto de Panini. O sea, sí, pero es que sí, obviamente es algo como justo, fuegos artificiales, la inauguración de algo y pones fuego, sí, claro, significa eso, es impresionante. Ajá, Eso, es como impresionante. Pero si soy yo así y me ponen un fueguito, pues es obvio que no es impresionante, es obvio que es como... Exactamente. ¿Estás Y de tiene acuerdo? sentido. O sea, más bien depende de a qué le estás poniendo el fueguito. En la actualidad muchas personas en el trabajo ya utilizan emojis porque si no utilizas emojis las otras personas entienden que estás muy serio y que estás enojado. Ajá, ¿qué es lo que te digo? Sí. O sea, como que se malinterpreta. De hecho, apenas mi jefe que chance y ya nos vea porque me dijo que iba a ver ya mis episodios. Hola. Saludos. Saludos. Así como en una plática como chistosona, ni siquiera a lo mejor lo dijo en serio, pero alguien le dijo como que, ay, hola, y dice, ayer te contesté por WhatsApp algo, espero no haberme visto muy grosero o directo. Es que a veces lo escrito se malentiende, pero no fue nada como feo, ¿ok? Fue como jijiji. Y ya como, sí, no te preocupes. O sea, en esa conversación creo que nada más fue como, o sea, lo quiso como súper corroborar, pero a veces sí pasa eso, que escrito se entiende así muy fuerte Distinto. y ya cuando es, no, o sea, solo quise decir esto y es... Cuando te dicen lo mismo por voz es totalmente distinto. Y también luego también, y Luego también luego también tiene que ver contigo. Sí. Con tu estado de ánimo, porque a veces empiezas a leer y si tú estás enojada o triste o a la o defensiva. algo, ajá, empiezas a leer y es como, ¿qué? Y no, y lo tomas súper mal, pasa. Lo vuelves a leer y dices, nada que ver con lo que yo pensé, ¿no? Y tú ya, vete a la chingada. Como de esto dice, ¿qué frases usamos creyendo que son claras pero en realidad generan confusión? Hablamos del fueguito y de los emojis y en general son dependiendo del contexto en el que los pongas, pero por ejemplo, las jergas mexicanas son muy como confusas y creo que también para los extranjeros llegan a ser muy confusas, como por ejemplo el ahorita. Oye, me pasas oye, vas a subir este video, este reel que grabamos para el día de hoy.
ahorita, sí, ahorita. Mañana. Ajá. Oye, ¿vamos al súper? Ahorita, sí, ahorita. ¿Para qué otra cosa utilizas el ahorita? Para todo. Como, y tú, pero dime. Pues así, no sé, como, ¿te vas a bañar? Ahorita. ¿Vas a ir al súper? Ahorita. No sabes cuándo, ¿sabes? Exacto. Puede ser ahorita de 2 minutos o puede ser ahorita ahorita de en 1 hora. o todo el O día. 5 horas. Ujú, Sí. O ahorita de real ahorita. ujú. Por ejemplo, el órale. El órale también tiene que ver mucho con el tono de voz que lo digas. Puede ser cuando te están contando una historia y tú dices, órale, Órale. órale, O, ¿ya viste? Xochitl o está dices, pelona. como, órale. A ver, cambia esto. Ah, de órale, ya hazlo. Sí, órale, ya. Ajá. Y tú, Sí. O también puede ser el, órale, dándote el ah, avión. órale. Ah, órale. No manches, ¿esa es una jerga mexicana? Sí, claro, sí. sí. Sí, cañón. Bueno, y ahora vamos a pasar a la última fase, que es una dinámica rápida, que es cada quien va a decir una frase y yo, bueno, quien no dijo la frase va a decir qué interpreto de esa frase. Ok, ¿Va? va, Entonces aquí está. va. ¿Yo empiezo? Sí. Haz lo que quieras. Pues como que ya no te importó la situación y como de déjame en paz, ¿no? Pero no hagas lo que quieras, o sea, no haz lo que quieras. O sea, Sí. ajá, claro. No haz lo que quieras, o sea, haz lo que quieras con ese tono que tú lo dijiste, es no haz lo que quieras, ¿Qué significa? que no hagas lo que quieras, ¿Que hagas lo que yo quiera? que hagas lo que yo quiera. Sí, Pero es confuso, ¿no? sí, O sea, porque tú dijiste por el tono que lo dijiste. sí, ¿Qué tal si hubiera dicho, bueno, haz lo que quieras? igual. Y si hubiera dicho, no pasa nada, haz lo que quieras. Igual. No, distinto. ¿Sí, no? Sí, ahí sí haz lo que quieras. No pasa nada, haz lo que tú quieras. Ay, mira, Lo que tú quieras. Sí, es que normalmente interpretamos la parte de haz lo que quieras, es como, ya valió, Sí. ¿no? Oh, el tú, Haz lo que tú quieras. ajá, es distinto. Mm, Pero en el tono, porque si lo dices, haz lo que tú quieras. Ajá. Ah, O sea, es como poner el tú y es. no te preocupes. Inserta un. No, No te, te preocupes. preocupes. Haz lo que tú quieras. Y ya, ahí Y ahí cambia. sí. Y con un tono mesurado. ¿Y ahí harías lo que tú quisieras? Sí, claro, porque ya es distinto. Ujú. Y en el contexto en el que también tiene que ver. Si estás peleando y te dicen, haz lo que tú quieras, no te preocupes, haz lo que tú quieras. Si estás en un tono, en una situación de retroalimentación y te dicen, no te preocupes, haz lo que tú quieras. Ujú. Ya dices, Ah, bueno. A ver, bueno. cuando te dicen, no pasa nada. Pues así pasa, ¿no? Depende del contexto. Tú lo dijiste muy bien, no pasa nada. Ah, ok. La cago. Pero si lo dices como, no, no pasa nada. Sí, no, porque el no pasa nada está enfocado también como en el contexto. Si es un contexto de pelea o donde estás enojada con alguien, No pasa nada. pasa todo. Ajá. O cuando hiciste alguna pendejada y te dicen, no pasa nada. Pero tú sabes que es una gran pendejada. Y Es que, no mames, es que sí pasa. sí, es que siento que el no pasa nada, sí, hasta cierto punto es como una línea muy delgada en que sí está pasando. O sea, tal vez el 99% del no pasa nada es que sí pasa algo y el 1% es real, no pasa nada. Porque no pasa nada es muy distinto a no te preocupes. Ujú. Porque los mexicanos así somos, necesitamos más sutilidad ante ciertas situaciones que son fuertes. Ujú. Por ejemplo, hace un tiempo envié un comunicado que no tenía que enviar, o sea, el título decía, nuevo episodio de tu dúo favorito y la imagen era una captura de pantalla de Google. O de antes. Ajá. O de un episodio hace 10 episodios. Exacto. Y entonces me llegan mensajes en Teams en donde decían, no, cancela el envío, ese correo no tenía que salir, todo está mal, bla, bla, bla. Entonces yo dije, no más, sí, o sea, bla, 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 no, sorry, la regué en mi primer comunicado, bla, bla, bla. No te preocupes, no pasa nada.
Ujú. Tienes razón en no pasa nada. Te voy a poner el mejor ejemplo. Ah, sí. Hace poquito fui en el trabajo a hacer una Ajá. visita, y estábamos como que revisando cosas y un compañero de trabajo como que no se fijó, o sea, real no se fijó, y le pegó a unas maderas y se cayeron sobre mi pie. Le dio una patada a las maderas, la realidad le dio una patada a las maderas y se cayeron sobre su... Ajá. No, no, fue Accidente. accidental. Pero obviamente, aunque sea accidental en ese momento, pues es como, no, o sea, te duele horrible y lo que seas, Sí, ¿no? se te puso Entonces me morado. cayeron las maderas y justo ahí está el mejor ejemplo, porque al principio como con me duele horrible, casi quiero llorar, no mames, ¿por qué no te fijas? Como que me dijo, discúlpame, perdón. Y entonces yo fue como que le dije, no pasa nada. Entonces, no pasa nada, sí está pasando. Me está doliendo horrible, ¿por qué no te fijaste? No se vale. Pero después, cuando ya pasó como el primer impacto, o sea, como que, ok, ya se me está pasando el dolor, ya entendí que no lo hizo a propósito, es una situación que él no controló, me siguió diciendo, de verdad, discúlpame. Y entonces ya no dije, no pasa nada, ya fue cuando dije, no te preocupes. ¿Qué es lo que tú dices? Ya eso es real. El no te preocupes ya es real. O sea, no te preocupes. Es un accidente, ya. Pero cuando al principio dije, no pasa nada, sí pasaba. ¿Ves? Mira, y es, inserta la palabra de oro. O sea, por favor y gracias, palabras de poder. Úsalas de día y de noche también, pues el ser educado te hará sentir bien. Así es tú. Inserta la palabra, no te preocupes. No te preocupes, haz lo que quieras. No te preocupes, no pasa nada. Ajá. Ok, me va otra palabra, otra frase. A ver, Te aviso, te aviso, a ver. te aviso. Ah, ya, ya. O sea, como qué tipo de... Es que siento que aquí me voy a atorar porque tal vez yo sí digo eso. Cuando te... O sea, de que no te voy a avisar. Pero Por más... eso a eso va. Sí, O sea, todos son los contrarios, se sí, supone. sí. Y eso lo utilizo mucho cuando me invitan a salir, porque ya saben que me gusta ser ermitaña y así. Entonces, en ocasiones sí está padre como agendar una salida, pero normalmente no agendo así como que nos vemos el 5 de febrero o el 5 de septiembre y ya tienes una agenda lista para ese día. Se me puede olvidar, entonces por eso yo siempre digo, Te sí, aviso. te aviso. No, yo digo te confirmo, pero es lo mismo, te aviso y te confirmo. Sí, ¿no? ¿Tú? O sea, te aviso y no te voy a avisar. A menos que sea un tema laboral, ahí sí, pero sí digo yo, te voy avisando. Pero es que está muy abierto, ¿no? O sea, te aviso es muy abierto. Sí. Sí, No vas a avisar. no, y en el tema laboral sí, es te voy avisando la situación con X tema. Ujú. Y si lo avisas. Te voy avisando. Sí, Pero te aviso es no te voy a avisar. sí, normalmente. Sí, vamos a llamarle en porcentajes un ¿qué? 95%, 99% ¿De que no avisas? de que no avisas. Ujú. Y el 1% es de que sí. Sí. Sí, porque hasta me ha pasado en conversaciones que hasta te recuerdan amigos o así como de, ay, oigan, ¿qué onda? Y dice, ah, sí, que de yo avisarte. Ajá. A mí también me ha pasado como de que o sea, yo no ocupo mucho el te aviso, Ujú. pero es, o sea, como sí quedamos o lo que sea, pero no es a propósito, o sea, solo es como sí, pero me ha pasado como que llega la fecha y es, ay, mañana nos vemos y yo, Quedé de avisar. ajá, pero y entonces ya ocupo pero es que no te avisé, te dije que te avisara. A mí no me ha pasado, afortunadamente. A mí sí me ha pasado un poco que llega la fecha y es, pues es que quedamos. Así como me sentiría bien responsable y sí iría. Toda triste. No, pero a veces es que no puedes, Sí. o sea, como que No, pues quedaste, cancelaría yo así. pues si O yo, buscaría la manera. No, yo, ah, por mi estilo. pero tu trabajo o así, Sí, por mi estilo me así vale. diría. Descuéntame el día. Yo quedé. Yo quedé. Dije, te aviso. ¿En serio? No, temas laborales no, pero si hay otra reunión o algo así, sí buscaría la manera. Pero más mi estilo de culpa. De por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Sí, como por no avisar.
No, yo dije que te avisaba. Pero sí, el te aviso sí queda muy al aire. Sí, ¿no? Ay, qué interesante información, tema, que me gustaría que platicáramos en otro episodio, la comunicación no verbal, porque siento que eso también está duro. Ujú. Pues es que es como decíamos, o sea, como la comunicación da mucho que platicar, porque, o sea, decíamos, tan solo el silencio es una manera de comunicar. Entonces es que como que hay muchos mensajes que puedes lanzar, que es una comunicación, pero ¿cuál vía? ¿Quién ¿Quién sabe? sabe? Y como la de las retros positivas que me han dado en la vida, amigos, conocidos, en la parte laboral, es no te tomes nada personal. Sí, O sea, como la gente está actuando, no es personal. O sea, más bien es personal directamente con ellos, muchas veces, ¿no? Con la persona que lo está diciendo, más no a quien le va a llegar ese mensaje. claro. Y yo la verdad es que siempre lo he dicho y trato de ser o sea, de hacer lo que estoy aconsejando, pero tanto en el trabajo como en la vida, como en todo, siempre trato de decir, la comunicación es lo más importante y el decir las cosas es vital para que las relaciones sigan, para que no haya malos entendidos, para que fluya. Y a veces es difícil, a mí me ha costado trabajo decir las cosas, pero pues justo tengo que ser congruente con lo que aconsejo y a veces, aunque me cueste trabajo, trato de comunicar lo mejor posible las cosas o de siempre abrir el foro de comunicación. De hecho, en mi trabajo, que no es algo como tan, que hay tanto vínculo, lo primero que les digo es, está abierto el canal de comunicación, porque de ahí parte todo. Entonces ahí los invito a los duolovers a comunicarse, a empezar poquito a poquito a decir las cosas que sienten, las cosas que les molestan, porque pues así pueden salvar relaciones, oportunidades, amistad, bueno, relaciones de amistad, de familia, de amor, O tener oportunidades de vínculos sanos, trabajo. por ejemplo, con sus vecinos en juntas y demás. Ajá, justo, comunicarte es lo principal. Acabas de decir algo ya nada más como paréntesis. O sea, vecinos, o sea, de que te cortan el labra o que ya te ignoran o qué tal, tache, eso no va a funcionar. O sea, es lo menos que va a funcionar. O sea, no vamos a ser amigos, no pasa nada. Pero si está en la Pero es comunicación como hay clara, una comunicación abierta. O sea, es justo la parte de bloquear métodos de comunicación es lo más infantil y lo más lo que menos funciona para hacer vínculos no tóxicos. En general es abrir comunicación con todos, tratar de ser lo más honestos posible y pues yo me quedo con eso en este episodio. ¿Y tú? yo me quedo con el nunca perder la sensibilidad en general de saludar y bueno, de ser empática con todos los perfiles con quienes convivan el día a día. Y también me quedo con la parte de la congruencia. Justo en una de las terapias que tomé, mencionaban que en muchas ocasiones decimos, ay, no, yo estoy trabajando en mí para, para hacer una mejor versión, bla, bla, bla. Sí, pero lo que piensas ni siquiera tiene que ver con lo que dices y mucho menos con lo que sientes. Y eso está bien cañón, o sea, como hay que equilibrar las tres cosas. Entonces me quedo con eso en el tema de comunicación y pues siempre buscando comunicarme de la mejor manera. Ahí en casita pongan en los comentarios cuál ha sido la retroalimentación de cualquier tipo de personas que más les ha impactado, porque a mí me gustaría andar de chismosita en eso. ¿Y a ti? Comuníquense con nosotros, platíquenos también qué opinan de este episodio, si les hizo sentido algo de lo que dijimos. Suscríbanse. Activen la campanita y denle like a este episodio porque eso nos va a ayudar mucho a que YouTube y Spotify nos siga recomendando. Yo soy Sandra Salazar. Yo no en raya. Y juntas somos Tu tu dúo dúo favorito. favorito. Bye. Bye.